podcast de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando y el día de hoy me encuentro con mi esposa Xiomara. Hola, bienvenidos. El día de hoy queremos hablar acerca de la salud mental, del pilar de la salud y más específico la salud mental y los miedos. Quisiéramos leerles una definición de lo que viene siendo un miedo. Sí, el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Quisieras darnos un poquito de la historia del miedo y la Todos humanidad. nacemos con la emoción del miedo dentro de nosotros, es parte de nuestras emociones, de nuestra esencia, y el miedo es un sentimiento que nos ayuda a la sobrevivencia. Desde el principio del tiempo las personas utilizaron el miedo para crear civilizaciones porque pues al principio de la historia muchas personas habían, no sé, animales salvajes, feroces que los atacaban. Entonces usaron el miedo para empezar a crear estas civilizaciones y poderse proteger de esos peligros externos mediante que seguimos evolucionando y la sociedad creció y la civilización, empezaron las grandes mentes a utilizar el miedo como una forma de poder controlar a las grandes masas. Ya usaron los gobiernos, empezaron a usar el Sí, miedo, a veces la religión y todo eso supieron sobre el miedo, que hoy en día es el miedo es simplemente un pensamiento, no lo usamos para sobrevivencia como antes lo utilizábamos como una táctica de sobrevivir, pero todavía existe y pienso que existe a nivel más grande hoy en día que antes porque hay tantas maneras de meternos miedos y a sí, veces uno mismo se los mete, no siempre tiene que ser algo algo externo, externo. sí, exactamente. Una de, de los controles más grandes que hubo en la historia fue en el tiempo de los nazis, cómo las ideas de Adolf Hitler pudo controlar a una masa tan grande y hacer tanto daño con esa emoción del miedo. Quisiera hablar yo acerca del proceso de manifestación, de cómo se hacen las cosas. Normalmente las cosas las pensamos primero y hay un dicho muy cierto que dice que los pensamientos se convierten en nuestra realidad y nuestros pensamientos siempre los convertimos en palabras y esas palabras se convierten en nuestras acciones y nuestras acciones definen nuestros resultados. Entonces es muy importante cuidar esos pensamientos porque cuando pensamos en cuestión de miedo, nos limitamos en nuestras acciones. A veces nos da miedo hacer ciertas cosas y muchas veces es por experiencia. Dicen que cuando manejas un negocio deberías de manejarlo como pensando como un niño en cierto aspecto, porque los niños no piensan en todos los qué va a pasar. Oh, y si hago esto, y qué si pasa esto mal, o esto mal. Ellos normalmente hacen las cosas porque no han tenido tantos fracasos y como uno a veces tiene experiencias donde no nos ha ido las cosas bien, empezamos a pensar, oh, pues si hago esta decisión, ¿qué si esto? ¿O qué si lo otro? Y todos esos son miedos que nos limitan nuestras acciones, que a largo plazo pues no nos dan los resultados que queremos porque nos estamos limitando pensando en miedos que no son, muchas veces puede que sean Reales, reales, pero puede que tal vez no, imaginarios. son imaginarios en algunas veces y muchas veces este miedo lo utilizamos para sobrevivencia, pero hoy en día no necesitamos tanto sobrevivir, más bien yo pienso que es el miedo a ciertas cosas lo que nos limita nuestras acciones. Sí, lo que nos limita a crear o a vivir a nuestro potencial. Uno de los miedos, más bien el miedo número uno que todos tenemos en común es miedo a morir, miedo a la muerte. Es algo que todos sentimos y que todos estamos pensando, puede pasar hoy, puede pasar mañana, puede pasar en un instante, pero no debemos de dejar que ese miedo al morir no nos deje vivir y disfrutar del presente, de la hora. A todos nos va a tocar, es algo que todos vamos a pasar por eso,
pero ¿qué tanto poder le vas a dar en tu mente el estar pensando, oh, me puedo morir hoy, o me puedo morir mañana, o si me muero? ¿Cuánto poder le vas a dar a ese pensamiento? Y pienso que el miedo es algo muy interesante, es bueno, todos tenemos miedo de muchas cosas, pero es bueno reconocer ese miedo y de todos modos tomar la acción sin que ese miedo te limite a, oh, no lo voy a hacer porque qué tal si esto pasa algo. Entonces pienso que hay que reconocer el miedo, saber, ok, tengo este miedo, pero de todos modos voy a tomar la acción y voy a tratar de hacer lo que quiero hacer sin limitarme por los miedos. Yo tengo miedo de morir, pienso que es algo que sí, como dijo Xiomara, tenemos en común muchas personas y ese miedo hoy en día lo han usado para controlar a las personas y es muy peligroso porque muchas personas a veces empiezan a enfocarse en meterse ideas en la cabeza y en echarle la culpa a otras personas. Pueden que digan, no, es que el gobierno nos hace esto, o que la religión, y luego empiezan las conspiraciones de los Illuminatis y un montón de... Y en realidad son miedos y estas personas que se enfocan mucho en esto están echándole la culpa a otras personas por sus resultados que son a base de sus acciones, que fueron limitadas por sus palabras y sus pensamientos, que muchas veces nacen de el miedo a muchas cosas, el qué dirán los demás, o que si, como yo tengo un miedo en ciertas cosas como el fracaso, a mí no me gustaría fracasar en muchos aspectos, pero es una cosa que de todos modos, aunque tenga ese miedo, tomo la acción para tratar de lograr mis metas que me he propuesto. ¿Quisieras hablarnos un poquito de otros tipos, Sí, clases de hay muchos miedos? diferentes tipos de miedos. Yo anoté algunos que me llamaron la atención. Miedo a la vejez, miedo a envejecer, miedo al cambio, miedo a las críticas, miedo al fracaso, miedo a quedar en ridículo, miedo al éxito. Yo tomé una clase de comunicaciones en la universidad y la verdad todos los días me despertaba con miedo de ir a esa clase porque teníamos que hablar en público, teníamos que estar frente a la clase presentando algo casi todos los días y yo todos los días era de que no quería ir, no me quería levantar, no quería ir, no quería ir, pero lo hice, lo logré, me empujé a sentir ese miedo y tomar acción de eso. Aunque no me gustaba estar en público y estar hablando, y mírenme ahora lo que estoy haciendo. Es algo que lo hice porque yo decía, pues es ridículo que en una clase de 30 personas o más tenga yo, no soy la única que tiene miedo, yo pienso que todos tienen esa vergüenza, ese miedo a quedar en ridículo, a la crítica, entonces es algo que definitivamente tenemos que tomar acción. Sí, yo pienso que ese miedo de el qué dirán los demás nos limita a hacer muchas cosas, como este podcast a nosotros al principio se nos hacía un poquito interesante grabarnos y mirarnos, escucharnos al principio. Ahora estamos grabando y haciendo videos y es algo nuevo para nosotros que vamos conociendo, pero no dejamos que nos limite el qué dirán los demás, o qué nos van a criticar, o me equivoqué, qué van a pensar. Tal vez no usé las palabras correctas o algo. De todos modos, nosotros queremos hacer este episodio para el podcast, crecer el podcast y no pensamos, oh, ok, ¿qué Sí, van a decir los demás? dar nuestro mensaje no va a ser perfecto, no va a quedar al 100% bien, pero es un reto que estamos tomando y es una oportunidad que nos da para crecer. Y tomar acción y hacer aunque nos dé un poquito de miedo a veces la cámara o cualquier cosa, pienso que no somos los únicos que hemos enfrentado este miedo de estar en grabarnos y subirnos al internet, ¿no? Es algo que no para todos es tan fácil de hacer, pero de todos modos tomamos esa acción sin decir, ok, está el miedo ahí, pero hay que hacerlo de todos modos. Y pues, Sí, y hay de todo tipo de miedos, no solamente del fracaso, así. Yo, no sé, cuando estaba más adolescente no tenía ningún problema con las alturas ni nada. Y ya con el tiempo me empezó a dar miedo subirme a los aviones, me empezó a dar miedo a hacer cosas que tenían de altura y yo me decía a mí misma, pero ¿por qué tengo ese miedo? ¿Por qué lo siento? Y decía, bueno,
me voy a controlar y me voy a subir a los aviones, me voy a subir a esa montaña, voy a hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no quiero que esa sensación me limite de experimentar cosas, de poder viajar, de poder hacer cosas diferentes. Aún lo siento, no está al nivel que al principio estaba. Con el tiempo que vas haciendo esto, como que le vas disminuyendo el nivel de cómo te hace sentir, pero aún tengo esas sensaciones. De repente estoy en el avión y hay turbulencia y siento así como que ¡ay! Casi me agarro de las personas a un lado mío, pero es algo que tengo que vivir para poder ir a conocer otros lugares. Y no se limita por eso, hay muchas personas que se limitan por el miedo de volar, van a decir, no, pues yo no me subo a un avión y se están perdiendo de ciertas experiencias Sí. de vida. Sí, también es importante que reconocer que hay ciertos miedos que se convierten en fobias, que ya se convierten en algo más. Entonces es muy importante que si tú tienes una fobia, que vayas a que tengas tratamiento para esto, porque no es una manera positiva de vivir con ese miedo, como personas que le tienen pavor a las arañas o algún animal o cosas así. Es importante que vayan a agarrar la ayuda necesaria para que puedan vivir con más paz, felicidad y sin estar pensando en estas cosas que les da pavor. Sí, yo pienso que lo dijiste, estar pensando en esas cosas, utilizamos nuestros pensamientos que podemos utilizar para otras cosas, en estos miedos, fobias, como dijiste. Entonces es bueno sacar esas cosas de la mente, esos miedos, esas fobias para poder enfocarse en otras cosas, porque no es bueno tener todas esas cosas en la mente de miedos. Y una cosa que yo recomiendo mucho es que tal vez no miren las noticias, tal vez es importante saber lo que pasa alrededor, pero no hacer el hábito de, oh, me despierto todos los días, ver las noticias, quiero ver qué es lo que está pasando, porque todas las noticias, generalmente la mayor parte son negativas, y todo eso va poniendo miedos en la mente y empieza uno a, oh no, se está acabando el mundo y la guerra y todo, que es, sí que es muy malo que está pasando todo esto, pero siempre ha estado todo esto y ahora está disponible con la televisión. Luego uno puede poner ahí las noticias y nomás está pensando en cosas malas y todo eso se queda en la mente Sí, y es crea miedos. como basura mental. Consumimos tanta información de tantos diferentes lugares, televisión, las redes sociales, esto, lo otro, y empiezas a crear basura mental. Entonces es importante de que digas, ¿sabes qué? Tal vez no voy a seguir a todos los canales de noticias, tal vez a uno, porque me gusta mantenerme informado o lo que sea, pero no estar consumiendo tantas cosas, porque todo eso es como que si tú estuvieras cargándolo, cargándolo encima de ti toda esa extra información. Y si no hubiera uno visto las noticias ni en cuenta y estuviera contento, y hay muchas personas que conozco que miran mucho las noticias y son muy negativas porque su perspectiva del mundo es que todo está malo, todo es malo y la guerra, se está acabando el mundo, y pues no es bueno tener eso en los pensamientos porque luego eso te lleva a los miedos que estamos hablando. Creo que todos tenemos que tomar responsabilidad de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero tenemos que aprender a controlar lo que podemos controlar, que son a nosotros mismos y a nuestro pensamiento. Entonces, a pesar de que todas estas cosas estén pasando alrededor, ¿qué es lo que tú puedes hacer para mejorar las cosas? ¿Cómo puedes mejorar todo lo que está pasando y no simplemente quedarte ahí y decir, oh, pues es que se está acabando el mundo y es culpa de lo de afuera o de ellos? Sí, crear conciencia, ¿no? Estar consciente y compartir esa conciencia, y pues ese es uno del propósitos de este podcast, crear conciencia, compartir ideas y pues Sí, siempre que piensen en sus miedos, tengan fe, tengan certeza, tengan esa, ese
poder o habilidad de decir, a pesar de que tengo un miedo, lo voy a hacer. A pesar de que esto me causa esta extraña sensación en mí, lo voy a hacer. Enfocarnos, yo diría enfocarnos más en la pasión que el miedo. Le damos mucho valor al miedo y no le damos tanto valor a la pasión muchas veces. Si algo te apasiona, hay que cubrir ese miedo con la pasión, yo pienso. Sí. Pues quisiéramos darle muchas gracias a todos por escuchar y por ver este video. Si les gusta, compártanlo. También denle like ahí si les gustó. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Dejen saber lo que piensan y compartan. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo podcast.